Cuando el momento se escapó, toda puerta se cerró. Cuando no hay más que hablar, recuerda que yo soy. Cuando la ciencia dice no, no se puede, olvídalo. Y un milagro nada más puede cambiar la imposible situación. Oh, ten fe, no olvides que yo soy el Dios de lo inexplicable, aquel que las puertas abre, el hacedor de maravillas, quien tiene el control, maestro de lo imposible, que cumple todo lo que dice. No tengas miedo, no desmayes, el que nunca llega tarde, ya llegó. Tu proveedor Jehová Jireh, clama a mí, responderé. No mires hacia atrás, no dudes más, pon oído hacia mi voz y aférrate, que ha llegado el gran yo soy, el Dios de lo inexplicable, aquel que las puertas abre, el hacedor de maravillas, quien tiene el control, maestro de lo imposible, que cumple todo lo que dice. No tengas miedo, no desmayes, el que nunca llega tarde, ya llegó. Dios de lo inexplicable, aquel que las puertas abre, el hacedor de maravillas, quien tiene el control, maestro de lo imposible, que cumple todo lo que dice. No tengas miedo, no desmayes, el que nunca llega tarde, ya llegó. Maestro de lo imposible, que cumple todo lo que dice. No tengas miedo, no desmayes, el que nunca llega tarde, ya llegó. Ya llegó. El Dios de lo inexplicable, aquel que las puertas abre. No tengas miedo, no desmayes, el que nunca llega tarde, ya llegó. Gloria a Dios, amén, por un Dios de milagros, un Dios que nunca llega tarde, que siempre llega en el momento exacto, a la hora exacta. Y definitivamente, hermanos, es un placer una vez más, ¿verdad?, poder estar con ustedes después de una semana de ausencia. Agradecemos a todos aquellos que nos han enviado mensajes personales diciendo: Pastor, ¿cuándo va a regresar con el programa de Grandes Experiencias? Quiero decirles que durante el mes de junio y julio en el seminario aquí en Andrews, son clases intensivas, y a veces las clases, las tareas que se nos requieren, básicamente nos toman mucho tiempo,
pero he decidido, ¿verdad?, hacer un espacio más y poder, pues, compartir con ustedes una experiencia más y tratar de volver a invitar a pastores, amigos, administradores, cantantes de nuestra iglesia, de nuestra denominación, para poder seguir compartiendo grandes experiencias de vida. Así que agradezco a los que están conectados que puedan compartir este video, y sobre todo darle like a la página de Grandes Experiencias. Créanme ustedes que hemos recibido grandes mensajes comentándonos acerca de las experiencias que han sido compartidas por los pastores, diciéndome, pastor, esa experiencia que el pastor compartió esta tarde sirvió para mí y me ayudó a responder definitivamente muchas preguntas, muchas dudas. Y ese es el propósito de este canal, que la experiencia que se comparten a través de este medio puedan ayudarte a ti a poder abrazar tu fe, a no desanimarte, a sentir simpatía, ¿verdad? Por aquellos que están pasando por momentos difíciles, porque yo quiero decirles que todos pasamos un momento difícil en nuestras vidas. Así que muchos de ustedes eh, me conocen, algunos hemos tenido el placer de conocernos a través de las redes sociales y ustedes sabrán, o algunos de ustedes sabrán, que su servidor tuvo uno de los grandes privilegios de ser pastor de jóvenes en la iglesia de hispanoamericana o de la iglesia Spanish American, como algunos de ustedes la conocen. Algunos de nosotros conocemos la historia o algunos de nosotros no conocemos la historia de cómo su servidor llegó a ser el pastor de jóvenes junto con el pastor Carlos Acosta, el senior pastor, una iglesia de 500 miembros, una iglesia grande, una iglesia bendecida a través de los años. Quiero decirles y compartirles que cuando su servidor llegó a los Estados Unidos, por obvias razones, los asuntos de los documentos no estaban todavía claros y Dios vio la oportunidad, ¿verdad?, de darme la oportunidad de tener los documentos en regla y de poder, pues, aplicar para un trabajo. En otro momento compartí ya cómo fui pastor de la iglesia del Camino a Cristo, ¿verdad? Pero tal vez la repita porque yo quisiera que ustedes tuvieran un seguimiento, sobre todo de lo que Dios puede hacer en la vida tuya. No estoy hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero yo quiero que tú puedas entender que la vida de cada uno de nosotros es un plan maravilloso que Dios ha escrito y que nosotros debemos vivir en esta tierra. Eh, Cuando su servidor tomó los documentos de la residencia, que tuve ese privilegio, quiero decirles que eh, a los meses después, estoy hablando del año 2014, meses después del mes de agosto, recibo un correo del pastor Luis Peña, quien en ese momento él era el coordinador hispano de la región hispana, ¿verdad? Del sur de California. Y ese email que yo recibo de parte de él, recuerdo muy bien que decía que la iglesia hispanoamericana estaba buscando pastores de jóvenes eh, y que estaba interesado él en que yo pudiera ir a una entrevista. Es decir, que él no me estaba dando ya el trabajo, sino que iba a pasar por un proceso, ¿verdad? Por un filtro, por entrevistas, por predicaciones y que iban a invitar a 5 compañeros, 5 pastores más que estaban interesados en esa posición. Quiero decirles que el ser pastor de jóvenes, por lo menos aquí en Estados Unidos, es un privilegio enorme porque te ayuda a conocer los retos, las dificultades que los jóvenes de la edad contemporánea, ¿verdad? De nuestra época, estaban o están sufriendo. Entonces, yo recibo este email y este email decía que yo me contactara con el pastor Carlos Acosta, que ustedes tuvieron el privilegio de escuchar su historia, ¿verdad? Algunas semanas atrás.
Eh, y entonces yo le llamo al pastor Acosta una tarde y le digo, pastor, soy el pastor Gustavo Méndez y el pastor Luis Peña me envió este email y quiero hacer una cita con usted para que usted pues me entreviste. Así que acordamos una fecha, acordamos un día, una hora y el lugar donde nos íbamos a encontrar pues era en la iglesia hispanoamericana. Yo nunca había ido a la iglesia hispanoamericana, no conocía la iglesia. Así que cuando yo llego a la iglesia para la entrevista, era un día martes, si no mal recuerdo. La iglesia estaba vacía, obviamente, porque no había servicio, pero cuando yo la veo en estructura, cuando yo la veo en edificio, yo la veo una iglesia enorme, una iglesia imponente. Aquí en el sur de California hay muchas iglesias grandes y una de ellas es la iglesia, ¿verdad?, hispanoamericana. Entonces, en esa ocasión, llego yo a la entrevista junto con el pastor Carlos Acosta y él amablemente me recibe y me hace algunas preguntas. Y una de sus preguntas era que si yo hablaba el idioma del inglés en su totalidad. Obviamente yo tenía solamente 2 años en este país, a lo que yo le respondí, pastor, mire, yo no hablo el 100% del idioma. De pronto, lo que aprendemos nosotros es lo que aprendemos en la preparatoria, en la secundaria, incluso a veces en la universidad. Y yo le menciono, pero pastor, pero yo tengo el deseo, yo tengo las ganas de aprender y de poder comunicarme con los jóvenes. Entonces, él quizás, ¿verdad? Un poco dudando quizás de lo que Dios podía hacer. No creo que en lo que Dios podía hacer, sino en las habilidades que yo tal vez iba a desarrollar en esa iglesia. El asunto que terminó la entrevista, una entrevista muy amigable. El pastor Acosta es una gran persona. Si usted tiene el privilegio de conocerlo, converse con él. Tiene una gran historia, una gran experiencia. Y él me da la oportunidad de tener una cita de predicación en un día miércoles de tarde. Así que él me dice, pastor Gustavo, ya la cita de la entrevista la hemos tenido, pero quiero recordarte, y eso es lo que yo quiero que ustedes, hermanos, escuchen o sepan, que él me dijo lo siguiente: quiero recordarte que hay 4 compañeros más que están buscando esa posición. Es decir, yo no era el único, sino que habían más compañeros que estaban buscando esa posición. Así que Dios ya sabía, ¿verdad?, quién iba a estar, pero llega un momento de preocupación, un momento de intriga, de no saber qué es lo que va a pasar contigo, con tu futuro. Y yo creo que todos hemos vivido un momento así de incertidumbre, un momento sin saber hacia dónde van los planes de Dios. A veces no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo tenía 24 años en ese entonces, había graduado, pero necesitaba yo tener una relación personal con Dios. Y en ese momento yo sabía que Dios tenía un plan para mí. Así que acepté la entrevista a través de la predicación, de predicar un miércoles de noche delante de los hermanos en un servicio regular. Y recuerdo que presenté un sermón en relación a Jesús caminando sobre el mar. Presenté a Jesús como el que gobierna ¿verdad?, el poder de este universo, el poder de esta tierra. Presenté a un Jesús que domina incluso las mayores tempestades. Y tanto me apasioné con ese sermón que yo sentí que obviamente ese sermón primero lo prediqué para mí, pero la experiencia que yo había vivido antes, eh, el sufrimiento que a veces vivimos antes, las tragedias que vivimos antes, incluso las heridas que alguna vez la vida nos hizo, nos ayuda a poder abrazar eh, con mucha más fuerza las promesas, las grandes verdades que Dios tiene para nosotros. Así que yo ese sermón lo
lo prediqué con toda mi pasión, con todas mis fuerzas, con toda mi energía. Terminé de predicar esa noche y estoy hablando que eso fue alrededor del mes de octubre, cuando yo fui y terminé mi entrevista presencial y mi entrevista a través del sermón con la iglesia. Bajé del púlpito esa tarde noche, y recuerdo que el pastor Acosta me dice, bueno, Gustavo, eh, y yo creo que él se va a acordar, y si él ve este mensaje, le mando un fuerte abrazo. Recuerdo que él me dijo, Gustavo, bueno, yo te voy a llamar y te voy a dejar saber a quiénes de los 5 pastores que han predicado vamos a elegir, ¿verdad? Cuando él me dice, yo te voy a llamar y te voy a dejar saber cuáles son los pastores que vamos a elegir, pues me sonó a que, pues suerte hasta la próxima, ¿verdad? Cuando tú vas a buscar un trabajo y el manager o el líder o el encargado de la compañía te dice, yo te voy a llamar después, lo primero que se te viene a la mente es que, bueno, simplemente no te van a llamar, suerte para la próxima. Entonces, durante esos 2 meses, entre octubre y noviembre, viví uno de los momentos más emocionantes, momentos más especiales con Dios, porque yo sabía que si Dios me abría esas puertas de poder trabajar en esta iglesia, entonces Dios iba a poder abrirme muchas puertas más. Yo sabía que si Dios me daba la oportunidad de ser youth pastor o pastor de jóvenes en la iglesia de hispanoamericana, Dios iba a hacer grandes proezas en mi vida, y no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, en la vida ministerial que Dios tenía para mí en este país. Entonces, cuando el pastor me dice, te voy a llamar, ¿verdad? Pasan 2 meses, todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre, y yo recuerdo muy bien que el contrato con la iglesia con la que yo estaba trabajando en ese entonces estaba por concluirse, así que ese contrato se iba a concluir, y si la iglesia hispanoamericana no me daba la oportunidad de trabajar, pues básicamente yo tenía que buscar algún otro trabajo o quizás tocar otra puerta en otra iglesia. El asunto de los llamados aquí en Estados Unidos es un poco diferente a los llamados que quizás suceden en México, pero ambos tienen el mismo valor y ambos tienen la misma importancia. Así que yo recuerdo, hermanos y amigos que están viendo este programa, que Dios empieza a obrar milagros en mi vida. Yo compro un vuelo para irme con mi familia a México para pasar las vacaciones de diciembre, pero yo tenía en mi mente, si me voy para México durante estas semanas de vacaciones y el pastor no me llama, regresaré, ¿verdad?, de vacaciones sin tener un lugar donde trabajar. Y entonces empiezo a concluir con esta experiencia. Eh, en ese momento recuerdo que los primeros días de diciembre recibo una llamada que no alcanzo a contestar. Por obvias razones, yo no tenía el número del pastor Carlos Acosta, pero esa llamada que yo no alcanzo a responder era de él. Y cuando yo veo el número, no se me hace parecido a ninguno, pero me deja un mensaje de voz, ¿verdad? Esa llamada tenía un mensaje de voz que el pastor había dejado. Y el mensaje de voz decía de la siguiente manera. Voy a tratar de parafrasear lo que decía Pastor Gustavo. Te llamo, ¿verdad? Soy el pastor Carlos Acosta. Hemos decidido que usted sea a partir del mes de enero del año 2015, es decir, después de las vacaciones de diciembre, que usted sea nuestro nuevo pastor de jóvenes en la iglesia de Spanish American. Cuando yo recibo ese mensaje de voz,
Recuerdo que empezaron a salir lágrimas de mis ojos. Me puse a pensar en mi vida hacía 4 o 3 años atrás. Me puse a pensar y a recordarme el día de mi graduación. Momentos difíciles, momentos alegres pasaron por mi mente, pero sabía que todo había sido por un propósito. Y ese propósito era que Dios me estaba preparando para ser pastor de jóvenes en una iglesia grande, en una iglesia que es una iglesia cariñosa, que es una iglesia que ama a sus pastores, que respeta a sus pastores. Y cuando el pastor me dice, pastor, de los 5 pastores que aplicaron o que metieron su solicitud para esta oportunidad, te hemos elegido a ti. Recuerdo que en esa ocasión, después de conversar con Dios y después de llorar a Dios de alegría, fui con mi esposa, le compartí que habíamos recibido entonces esa oportunidad. Le llamé de regreso al pastor Acosta y sin duda, le agradecí por habernos tomado en cuenta. A partir de ese momento, pudimos trabajar con la iglesia de hispanoamericana alrededor de 1 año y medio. Fueron suficientes para entonces recibir un nuevo llamado. Ese llamado fue para ser entonces el pastor encargado del distrito de Lancaster y El Faro, allá en Lancaster, California. Eso lo contaré en otro episodio de Grandes Experiencias de Vida, pero durante ese 1 año y medio en la iglesia hispanoamericana, no puedo contar más que milagros escritos directamente de la mano de Dios. Y es que la iglesia hispanoamericana tiene un sobrenombre, y ese sobrenombre es la iglesia del milagro. ¿Por qué? Porque a pesar de que han sucedido muchos milagros en esa iglesia, uno de los mayores milagros de esa iglesia fue que se trasladó ese edificio gigantesco, ese edificio grande que ustedes alguna vez tendrán el privilegio de conocer, o que los que ya lo conocen sabrán que es una iglesia de 3 pisos, y que ese edificio fue movido de un lugar hacia otro. Lo que quiero decir con esto es que posiblemente hoy pensemos que no hay un propósito para tu vida, o posiblemente que estamos pasando los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y posiblemente sí. Quiero decir que a veces efectivamente pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas. Pero ese momento difícil, lo único que va a causar es hacerte fuerte, hacerte una mujer, un hombre de oración. Los momentos difíciles, las tragedias, los dolores, los fracasos, nos ayudan a ser fuertes, a fortalecernos en nuestra fe, en hacernos más valientes. Si yo no hubiera recibido esa oportunidad, de pronto tal vez otra oportunidad llegaría, pero no similar a esa. Ahora, quiero decirles que mi invitación para cada uno de ustedes es que puedan confiar, sí, que tú y yo podamos seguir confiando en ese plan maestro, en esa geografía que Dios ya ha establecido para tu vida, en la toma de decisiones que tú haces cada día. Cada vez que tomas una decisión, estamos dirigiendo nuestras vidas. Estamos yendo a la izquierda o estamos yendo a la derecha. A veces las malas decisiones nos traen tristezas. Y sí, todos hemos pasado por momentos dolorosos. Alguna vez alguien nos dijo que no éramos aptos. Alguna vez alguien nos dijo que no habíamos recibido el llamado de Dios. Alguna vez alguien te dijo que no estabas apto para esa labor. Pero recuerda que el ser humano no tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra en tu vida,
quien tiene la última razón, quien tiene la última decisión sobre lo que tú eres y sobre lo que llegarás a ser, es nuestro Señor Jesucristo. Es Él. No hay ningún ser humano, y te lo voy a repetir una vez más, no hay ningún ser humano en esta tierra que defina tu futuro. Solamente es Dios quien puede definir tu futuro. Y ese futuro está lleno de grandes y maravillosas promesas. Ese futuro que Dios tiene para ti está lleno de los más grandes milagros que tú no te puedes más imaginar. Es por eso que Dios en esta tarde quiere escribir en ti una gran experiencia de vida. Dios quiere escribir en ti una gran experiencia de vida. Así que quiero motivarte en esta tarde que en estos momentos de insolación, en estos momentos de tragedia que están convulsionando a este mundo, puedas detenerte un poco, puedas respirar y puedas depender de aquel que transformó tu vida. Y por último, yo sé que Dios ha hecho milagros en tu vida. Yo sé que Dios ha abierto puertas y yo sé que Dios también ha cerrado puertas que te han dolido. Pero al pasar el tiempo y al pasar los días y al pasar los años, te digo una cosa, te darás cuenta que que Dios tenía razón, que Dios no se había equivocado, que Dios tiene el control de este universo y que si Él tiene el control de este universo, Él tiene el control de tu vida. Y si Él conoce el nombre de cada estrella y las llama por su nombre, Él sabe lo que va a hacer y lo que depende para ti. ¿Y sabes qué es lo que depende para ti? Las más grandes bendiciones que Dios tiene reservadas para ti y para toda tu familia. Hermanos y hermanas y amigos que ven este programa, no perdamos la fe. Aprendamos de los errores para no cometerlos una vez más. Levantémonos del lodo o de la tierra en la que hemos caído. Dejemos el pecado atrás y avancemos con certeza, con completa seguridad, que el Señor estará presente en cada batalla, en cada lucha, porque Él nos dará su victoria. Así que comparte este video, es un video que a mí me motiva a seguir confiando en las maravillosas promesas que Dios tiene para ti. No te pierdas el siguiente episodio de Grandes Experiencias de Vida, en donde seguiré contando las grandes experiencias de vida que Dios ha escrito con su mano sobre este humilde servidor tuyo y amigo y pastor también para servirte a cada uno de ustedes que están mirando este programa. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y una vez más, pues bienvenidos a Grandes Experiencias de Vida. Lo habíamos dejado hace unos días atrás, pero estamos de regreso y con la ayuda de Dios seguiremos compartiendo contigo grandes experiencias de vida. Te mando un fuerte abrazo desde Berry Spring, Michigan, y con mucho cariño estaremos orando por ti y estaremos orando por cada una de tus peticiones. Agradecemos a los que se han conectado y los que van a ver este video también en algún momento más. Esperamos que estas bendiciones y estas experiencias puedan transformar tu vida. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo de parte de tu amigo, Pastor Gustavo Méndez, y que Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto.